Vamos a dar inicio a este ciclo de charlas o cápsulas previsionales para que podamos entender cómo opera el sistema, cómo operan los sistemas de seguridad social en la vida actual. Debemos ir un poco a la historia. La historia nos va a entregar algunos antecedentes del por qué estamos en esto, por qué la gente está tan partícipe en reclamar sobre los sistemas provisionales, reclamar sobre las pensiones que son bajas, que están mal calculadas, que no hay beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de entender también por qué es un tema moderno, es un tema del hombre actual, es un tema del hombre del siglo XX, recién del siglo XX en adelante. Antes esto no existía. Pero para eso vamos a dar inicio, en mi modo de ver, con un hombre muy importante. Un hombre que lo vamos a situar en el tiempo en los años, en el 30, año 30 después de Cristo. Este señor se llama Jesús. Y él se le ocurrió colocar una frase en el universo que se llama, o que dice, amaos los unos a los otros. En pleno Imperio Romano, a este hombre se le ocurre decir esta frase que viene a cambiar un poco el contexto mundial. Preocuparse por la gente, preocuparse por el pobre, preocuparse por la familia, preocuparse por el ser humano, por el prójimo. Solo a él se le ocurrió esta frase en ese minuto. Y vuelvo a insistir, cambió la historia del mundo a partir de ese minuto. Mucha gente empezó a hacerse adepta a esta idea, a este principio, y principalmente prendió esta idea entre las mujeres, la gente del estrato social bajo de la época, esclavos, sirvientes, que se volvieron a pensar en esta idea y empezaron a creer en lo que se llama, actualmente le llamamos el cristianismo. Este señor judío, ¿no es cierto?, por propagar estas ideas un poquito capciosas para la época, posiblemente terroristas para la época, finalmente lo toman las autoridades de la época y deciden clavarlo en una cruz y ahí muere. Hasta ahí duró la vida de él, en el año 33 después de Cristo. Pero la idea siguió propagándose a través del tiempo y esto hizo que la idea empezara a ascender hacia otros niveles sociales, socioeconómicos de la época. Nos vamos a trasladar entonces al año 318, Constantino. Constantino pasa a ser el primer emperador cristiano de la época. Y por decreto funda, por así llamarlo, funda la iglesia cristiana. Su madre, por otro lado, siendo una mujer creyente también, concurre a los lugares santos y hace las primeras veces de arqueóloga de la época, descubriendo y conociendo dónde había sido la vida de Jesús. Y en cada uno de estos lugares santos se construyen las iglesias que hoy día todo el mundo conoce cuando viaja a Tierra Santa. Constantino, en este periodo, en el año 318 y adelante, ¿no es cierto?, vienen los primeros concilios, Concilio de Trento fundamentalmente, vienen a armar este conjunto que vamos a llamar cristianismo, iglesia cristiana, iglesia católica de la época. Se empieza a confeccionar los primeros libros. Se hace una fina selección de todos los libros que había, ¿no es cierto?, para darle cuerpo a esta iglesia, y empieza a aparecer un elemento nuevo que se llama Biblia. Muchos rollos escritos, pero vuelvo a insistir, se empiezan a seleccionar y esto es lo que aparece ahí, la Biblia. El problema es que se crea un matrimonio entre la nobleza y el poder eclesiástico. Empieza a tener mucho dominio el poder eclesiástico sobre el poder político y viceversa. Bueno, en el siglo V se acaba el Imperio Romano y comienza lo que vamos a denominar como la Edad Media.